están? Un gusto en saludarlos. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes en este su programa de Creemos y Confesamos, programa que auspicia a la comunidad reformada de Nueva Zelanda. Somos parte de las iglesias reformadas de Nueva Zelanda. Y estamos muy contentos de poder estar nuevamente y ofrecerles una segunda parte de lo que es el credo apostólico. Y aquí estoy con mi amigo y hermano Robinson, quien nos va a ir ayudando, ¿no es cierto? Nos va a ir explicando en qué consiste este credo apostólico, que es el que estamos viendo ahora, y que estimamos, ¿verdad, Robinson? Que pensábamos nosotros hacerlo en 2 programas, pero la riqueza teológica y también bíblica que hay en el credo apostólico es mucho mayor, es mucho más grande como para hacerlo en 2 programas apenas. Entonces por eso hemos estimado extendernos un poquito más en el credo apostólico. Primeramente, ¿cómo estás, Robinson? Muy bien, Claudio, gracias, y le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y sí, realmente, como tú decías, Claudio, la riqueza teológica del credo apostólico no cabe en un solo programa. Claro. Seguramente, y no cabe seguramente en 2 o 3. Exactamente. Disculpa si te mueves un poquito el micrófono. No, sí. Ahí sí. Ok, gracias. Para que vea que estamos en vivo y sí, estamos en vivo aquí. Estamos solucionando problemas técnicos. Y bueno, y como recordarán, si es que ustedes vieron el primer programa, se acordarán entonces que hicimos como una pequeña reseña de lo que es el credo apostólico y lo que significó para las comunidades cristianas de los primeros siglos, ¿cierto? Dijimos entonces que obviamente el credo apostólico no había sido escrito por los apóstoles como mucha gente puede creer por el nombre, ¿no? Que apareció a mediados para fines del segundo siglo, empezando el tercer siglo, y que para las comunidades cristianas del primer tiempo, ¿cierto? Era una especie de arma, ¿no? Era llevar el evangelio en estas pocas palabras. Pusimos, ¿cierto? El ejemplo de la vasija rota, ¿cierto? De aquel pedazo de cerámica que autentificaba el mensaje entre los generales romanos que iban a la guerra, ¿cierto? Y el credo apostólico justamente fue eso, significó eso para los primeros cristianos, ¿cierto? Poder evaluar que el mensaje verdadero, ¿cierto? Que venía, ¿cierto? Traspasado desde los apóstoles a los primeros discípulos, ¿cierto? Luego a los padres de la iglesia y así sucesivamente hasta nuestros días. Sí. Entonces es interesante el papel que jugó, porque es el primer documento cristiano que circuló entre las iglesias. Sí. Desde los primeros escritos. Entonces tiene una riqueza importante porque recibe la tradición de los apóstoles desde muy corto tiempo después. Claro. Por lo tanto, es interesante que podemos ver hoy día, después de más de 2000 años, cómo la capacidad de los primeros cristianos para resumir el evangelio en estas pequeñas cantidad de palabras, porque no es largo el credo apostólico. Esto formaba parte de aquellos que después de sus catecúmenos o de sus introducciones básicas del evangelio, antes de profesar la fe y hacerse parte de, ellos recitaban el credo como parte de su iniciación en la fe cristiana. En la fe cristiana, sí. También formaba una muy central parte del bautismo de los nuevos conversos. Entonces, por esto mismo entonces es que hay mucho paño que cortar, como decías tú recién, en esto. Así que nos vamos a ir refiriendo en este programa particularmente solamente a los
A tres aspectos. A tres aspectos. O a cuatro, digamos. O a cuatro. Sí, pero que sí. están contenidos en los primeros 5 o 6 párrafos del... Exactamente. ¿Y qué te parece si comenzamos? Porque esto además no solo tiene asidero en la historia. Y yo quiero recalcar eso porque yo me encontraba con la sorpresa, y permíteme esto a modo de paréntesis, que cuando tú dices, no, yo soy reformado, yo soy presbiteriano, te miran como bicho raro. Es como si nosotros fuéramos aparecidos. Sí. Y resulta que los inicios históricos de nuestra fe se remontan justamente a la época apostólica. Nosotros nos suscribimos a algo, a un documento oficial que circuló en las primeras iglesias de la era cristiana. Nosotros no aparecimos hace 150 años atrás, hace 100 años atrás, con una suerte de avivamiento, movimiento de efervescencia espiritual. Nosotros tenemos un asidero histórico, y aquí enlazo con lo que dijimos en el programa anterior, es que la teología no camina al margen de la historia. Van juntitas las dos cosas. Van juntas las dos cosas. Entonces, quería recalcar eso para la audiencia, que pudiesen advertir lo importante de suscribirnos como cristianos a estas confesiones, credos, y ser entrenados también por los catecismos, ¿verdad? Entonces, la primera parte del credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, Dios es el único creador, soberano en todo cuanto existe. ¿Qué más puedes agregar? Exacto. Bueno, en las traducciones originales, los escritores usan la palabra pantocrátor en el griego, que tiene una significancia bastante interesante, ¿ya? Cuando los cristianos estaban confesando que si creían en un Dios todopoderoso, no era algo solamente de repetir una frase porque sí. ¿Ya? Hay todo, por eso decimos que esto tiene una riqueza teológica tremenda y profunda, ¿ya? La palabra del griego original pantocrátor, que se usó en la traducción del credo apostólico, quiere decir soberano o gobernador de todas las cosas. Está enmarcado en la idea, y esto es lo primero y quizá lo más importante que el credo apostólico nos enseña, es que no hay otro origen para la criatura humana, para la familia humana. ¿Ya? Esto echa por tierra la evolución o el Big Bang o cualquiera de esas otras teorías que circulan aún hasta hoy día respecto de la aparición de la especie humana en el planeta. Tenemos que entender entonces que al confesar esto estamos diciendo que Dios es la fuente. En esto creo. En esto creo. Sí. Que Dios es la fuente de todas las cosas. Eso es lo que están confesando cuando los cristianos, ¿cierto? Convertidos, los nuevos convertidos venían y recitaban el credo en el momento de su bautismo. Claro, que no es lo mismo que el panteísmo, ¿no? Por supuesto, que es otra cosa. Dios es todo en todo. Dios es todo, claro, que es una cuestión muy, muy común en muchos pueblos indígenas y culturas antiguas. El panteísmo, donde encuentras, por ejemplo, al sol como una deidad, lo tenemos en Egipto, lo tenemos en Sudamérica también. En los incas. Y cosas como esa. El viento, Baal era el dios de las tormentas en la antigua, ¿cierto? Claro. Región de Judea. Y si nosotros nos ponemos a revisar las creencias de culturas antiguas en diferentes partes del mundo, nos vamos a encontrar con algo muy parecido. Así es. Pero aquí nosotros afirmamos que nosotros, como hijos de Dios, creemos en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que no hay nadie más poderoso que Él. Poderoso que Él, sí. Que es creador de todo lo que existe. Pero cuando decimos que es creador de todo lo que existe, también decimos que lo sustenta. Claro. Y gobierna. Y ahí la importancia del
del concepto pantocrátor, porque quiere decir soberano o gobernador de todas las cosas. Ah, interesante, claro. O sea, nos está diciendo entonces que Dios no solo es la fuente de todas las cosas, sino que es el sustento de todas las cosas. Y no es un título honorífico cuando decimos que es gobernador, porque la gente tiende a malentender, dice el gobernador de la provincia tanto, el gobernador de la provincia de Arauco. Entonces, como que, claro, pero no, la idea es que el gobernador es el que gobierna, el que rige. Por eso se usa conjuntamente, este vocablo griego tiene esas dos ideas, soberano o gobernador. Claro. Lo que es obviamente bastante amplio. Mira lo que dice respecto a esto, lo que dice Louis Berkhoff, ¿conoces? Sí, ¿cierto? Sí. El autor de la famosa teología sistemática. Claro, y posteriormente salió un resumen. Un resumen, sí. Sumario. Sí. Berkhoff dice lo siguiente, dice, el teísmo siempre ha creído en un Dios que es a la vez trascendente e inmanente. El deísmo quita a Dios de en medio del mundo y hace hincapié en su trascendencia a expensas de su inmanencia. Sin embargo, bajo la influencia del panteísmo, el péndulo osciló en dirección contraria. Identificó a Dios con el mundo y se negó a reconocerlo como ser divino, distinto de su creación e infinitamente superior a ella. Interesantísimo. Ahora, si las personas que nos van a ver, que nos están escuchando, tienen la amabilidad de certificar en la escritura lo que estamos diciendo, sería importante. Génesis 1.1, Deuteronomio 6.4, Isaías 64.8, Mateo 6.9, Apocalipsis 4.11, solo a modo de referencia para que puedan encontrar el asidero, la base bíblica de esto que decimos, creo en Dios Padre, creador, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Oye, pero el credo no termina ahí, pues. No, ese es solamente el primer renglón, ¿cierto? Claro, es la punta de lanza. Es la punta de lanza que pone el pie, le pone el pie encima, como decíamos recién, a todas las teorías que circulan en estos días respecto de la existencia humana, ¿cierto? Claro. Hoy día es donde está muy de moda, y esto es un comentario al margen, está muy de moda que yo tengo derecho a mi felicidad y prácticamente el ser humano es el centro de todo. Y eso es puro humanismo. Realmente, eso no ha pasado de moda realmente. No. El ser humano es la medida de todas las cosas. Eso es el humanismo, ¿no? No. Y hoy día, con esto de ser feliz, yo tengo derecho a esto. Ese concepto que nace a principios de la Edad Media y que ha sufrido diferentes transformaciones a través del tiempo, no ha desaparecido. Está entre nosotros hoy día bajo otras luces, ¿no? Exactamente. Entonces, como decíamos, el credo no termina ahí. El credo sigue con otra línea tan importante como la primera, porque aquí no hay desperdicio. No. Está todo tan bien hecho, está todo tan bien redactado, que no tiene desperdicio, como dije hace un segundo. Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya? Y me anticipo aquí, Juan 1.1, 3.14, Juan 3.16, Colosenses 1.15, 17, Filipenses 2.9, 11. Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Que es una frase que repite con mucha frecuencia el apóstol Pablo en sus escritos. Justamente porque era importante recalcarlo. Recuerden, volvemos a la idea de que el credo apostólico era el evangelio envasado en unas pocas palabras, un elemento que era transportable. ¿Ya? Hablamos, ¿cierto?, de las dificultades que existían en ese tiempo para tener esto que nosotros disfrutamos hoy día. Que era recitable. Era recitable. Sí. Era memorizable. Sí. Entonces tú podías ir a cualquier parte del mundo antiguo y llevabas el evangelio contigo. Claro. Es una forma de identificar, ¿no? De identificarse. Claro. Esa es la idea que conecta entonces con esta estrategia de los generales romanos de quebrar esta vasija ahí y pasarle un pedazo a cada uno, y que cuando ellos mandaran sus mensajeros para coordinar acciones, ese hombre tenía que llevar ese pedacito
y eso encajaba perfectamente con los otros. Oye, a propósito de eso, ayer, digamos, en nuestro Facebook de Comunidad Cristiana Reformada New Zealand, Nueva Zelanda, publiqué justamente un artículo breve. Yo les digo breve, pero hay gente que dice que es largo. Yo encuentro breve respecto a la identidad, de la importancia de la historia. Y hago un paralelo bien interesante entre Chile y Nueva Zelanda y lo que es nuestra historia como cristianos. Reitero, nosotros no caminamos al margen de la historia ni aparecimos hace 100 o 150 años. Y aquí es importante entender los raíces también históricos del credo apostólico, como ya lo mencionamos en el programa anterior. ¿Cómo conecta esto con un Dios real, con una encarnación real, que tuvo presencia real en el mundo? En el mundo, sí. Y que forma parte de nuestra identidad también, pues, sí. Porque si no, ¿cómo? ¿En qué creemos? Exacto. Tanto el relato bíblico como los credos y las confesiones nombran personajes que son históricos. Están documentados extra Biblia, o sea, por historiadores, arqueólogos seculares, ni siquiera creyentes. Y esto le da un respaldo histórico sólido, ¿cierto?, a la propagación del Evangelio. No es algo que está suspendido en el aire, tiene un sustrato que ancla sus raíces en la historia humana. Exactamente. Pero volviendo al tema, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué nos puede agregar ahí? A ver, esta es la otra parte importante. Recuerden que nosotros los reformados somos trinitarios. Sí, somos trinitarios. Somos trinitarios. Creemos que existe el Dios Padre, que existe Dios Hijo y que existe Dios el Espíritu Santo. Y si ustedes se fijan en el progreso, si ustedes leen este credo, que el progreso va justamente en esa dirección. Es sutil, pero está ahí, ¿cierto? Partimos con Dios Padre Todopoderoso e inmediatamente después, ¿qué es lo que ocurre? Pasamos a y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y ahí está entonces algo que tú mencionabas recién muy al margen, pero que es realmente el centro de la vida cristiana, que es la pertenencia, que es nuestro vínculo con este Dios Todopoderoso, y que se vuelve una realidad patente, asequible, ¿cierto?, tangible en la persona del Hijo de Dios, ¿cierto? Dice y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nuestro Señor. Están declarando una pertenencia, una identidad. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Porque tenemos que volver al principio. Ya en los primeros años del cristianismo, o sea, una vez muertos los apóstoles, ¿cierto?, se levantaron, entre la misma iglesia se levantaron algunas opiniones y corrientes teológicas distintas, que empezaron a hacer mella en las creencias. Y entonces el credo apostólico surge como una respuesta, ¿ya?, porque es una batalla teológica que se comienza a dar ya muy temprano. ¿Ya? Entonces era importante para los cristianos poder tener, ¿cierto?, una idea de relación, una idea de identidad y de pertenencia. Y es entonces que la figura de nuestro Señor Jesucristo se convierte entonces en el eje central de nuestro vínculo con Dios, ¿cierto? Dice, en Jesucristo, su único Hijo, o sea, no hay más. Otro, no hay más, ¿ya?, nuestro Señor. O sea, es a través de Cristo que nosotros estamos siendo aceptados por el Padre en su familia. Y eso tiene
tiene implicancias teológicas también muy profundas. O sea, si nos paráramos solamente en este párrafo, podríamos también estar Claro, un programa entero. un programa entero Sí. hablando de eso. Entonces, pero es interesante que la gente en su casa note la progresión. Sí. Partimos con Dios, ¿cierto? Partimos con el Hijo, seguimos con el Hijo, ¿cierto? Y ahora vamos a la parte en donde realmente ocurre lo que debe efectivamente denominarse como un milagro. Milagro. Porque la gente suele decir que todo es un milagro, ¿no? Y yo el otro día conversaba con una persona muy agradable que nos ha ayudado mucho en la promoción de nuestro ministerio, de nuestro trabajo en las redes sociales, y lo hace de forma anónima, ¿no? Yeah. Y conversaba con él, y entonces hablábamos justamente de este tema de los milagros. Entonces yo le decía, mira, tenemos que definir lo que es un milagro, tenemos que entender lo que es un milagro, porque el nacimiento de un niño, por muy hermoso que sea, parte de la cotidianidad. Es un hecho natural. Es un hecho natural. Ahora, los milagros deben ser verificables de alguna manera, porque normalmente se hace el alcance a aquellos movimientos de efervescencia espiritual en la historia, en donde personas, no sé, han recuperado la vista, pero son casos muy excepcionales y no siempre son verificables a lo largo de la historia. Sin embargo, aquí estamos en presencia de un verdadero milagro que tiene una implicancia teológica espectacular, porque no hay participación humana. No. Si hubiese habido participación humana, entonces nuestro Salvador no estaría libre de pecado, de la injerencia, de la inundación, digámoslo de esa manera, de pecado. Entonces, por eso que el credo parte con el Padre, sigue con el Hijo, y ahora dice, así nació, así fue, dejando de lado toda sospecha de intervención humana y dejando claro además, patentando la participación divina en este hecho portentoso, porque dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo, es decir, la encarnación de Jesús fue un hecho sobrenatural. Cristo nació sin pecado. Y antes de que tú sigas, Lucas 1:35, Mateo 1:18 al 20. Yeah. Todo hace referencia a un pasaje que estuvimos viendo en nuestros estudios los viernes del Evangelio de Mateo. Y es interesante notar que ahí la Escritura llama a José, no dice el padre de Jesús, dice el esposo de María. Exactamente. Porque no hay intervención humana en el nacimiento virginal. Es una obra completa del Espíritu Santo. Así es. Entonces, son cosas que usted a lo mejor, cuando está leyendo la Escritura, pasa por encima y no se da cuenta a lo mejor de lo que está diciendo. Pero la Escritura no llama a José el padre de Jesús. En ninguna parte. En ninguna parte, exactamente. Dice solamente el esposo de María, o el marido de María, según la versión que usted esté leyendo. Exactamente. Oye, pero es importante lo que ocurre aquí, porque hay un milagro de verdad. Exacto. Existe un milagro inconcebible, inimaginable, inexplicable para nosotros. Por eso que está dentro de la categoría de milagro, donde esta intervención de Dios especial, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué puedes agregar a eso? Bueno, eso nos da una garantía de que tenemos un Salvador que sí puede salvar. Claro. Porque Él está libre, ¿cierto? De toda mancha de pecado. De toda mancha de pecado. Sí. Y la Escritura nos enseña que no hubiese sido posible la redención de otra forma. Importante, ¿eh? Si leemos, ¿cierto? Haciendo un análisis teológico histórico, nos vamos a dar cuenta desde el Antiguo Testamento en adelante, todo lo que leemos respecto a los sacrificios, que decían, por ejemplo, las recomendaciones de Dios para los sacerdotes, para los sacrificios. El cordero tenía que ser ¿cómo? Limpio, sin mancha. ¿Ya? Eso es una figura o un tipo de lo que habría de ocurrir, ¿cierto? Con el sacrificio del Señor Jesús. Él no hubiese podido sacrificarse a sí mismo, ¿cierto?
por el perdón de los pecados y por la salvación de los seres humanos, si hubiese tenido la más mínima, ¿sí?, manchita, ¿cierto?, relacionado con un nacimiento humano o natural. Claro. Alguien ha preguntado, ¿y por qué Dios no hizo todo esto de un viaje? ¿Ah? ¿Por qué el corderito y por qué el sumo sacerdote? Porque el ser humano necesitaba en la historia la explicación de la figura, de lo que iba a ser la redención humana. Es lo que nosotros en teología llamamos una revelación progresiva, ¿cierto? Dios se fue revelando pasito a pasito y respecto de su propio carácter, de su propia persona, ¿cierto?, primero, y luego comienza entonces a desarrollar una revelación respecto de cuál era el camino para la salvación. Sí. ¿Ya? Entonces, yo conozco, por ejemplo, ellos se llaman a sí mismos creyentes, que desdeñan absolutamente el Antiguo Testamento. Sí. Hay otros que no creen que Génesis sea un libro histórico. ¿Ya? Y dicen, no, el Antiguo Testamento a mí no me sirve porque me habla de un Dios que está enojado, de un Dios airado, como decía Edwards, ¿no? Pero si nosotros, yo es lo que le decía al pastor cuando estuvo en casa, ¿no?, cuando vino a visitar, ¿no?, el pastor de la iglesia. Yo me preguntaba qué significaba el libro de Génesis para mí. Yo le decía entonces que si sin el libro de Génesis no podemos entender lo que ocurre en el resto de la Biblia. No, pues. Porque es el libro del origen, o sea, desde ahí vienen todas las cosas, claro. Entonces, de la misma manera, el resto del Antiguo Testamento, o de la ley, ¿cierto?, de los profetas, nos van dando las luces, nos van poniendo cierto las luces respecto del plan de salvación. Sí. Entonces, es importante y crucial poder entonces entender que la significancia es que la encarnación de Jesús fue un acto sobrenatural de Dios. Cristo nació sin pecado. Sin pecado. Y eso, yo creo que eso es importante entenderlo. Pero como dijimos, eso no termina ahí. Porque ahora viene una reformación importante, porque una cosa es que haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como dicen algunos, pero ahora el sujeto, ¿no?, depositario de ese milagro, que fue en este caso una doncella. Y una doncella que no había conocido varón. ¿Ya? Y nació de la Virgen María. Cristo asumió una verdadera naturaleza humana. Y esto es importante, sin dejar de ser Dios. Y aquí hay una cosa también muy difícil a veces de entender, pero en él habitaba toda la plenitud de la deidad, como dice la Escritura. Exactamente, pero era verdaderamente hombre también. Sí, de hecho, una de las primeras herejías que aparecen en el maniqueísmo, que postulaba que la figura de Jesús era solamente, la figura era como un holograma, una cosa así, ¿ya?, que no había sustancia en él, humana. Y bueno, el credo nos dice que él nació como un bebé normal de una mujer, de una doncella, en este caso, que no había conocido varón. Ahí están las implicancias sobrenaturales del milagro que el Espíritu Santo obra en esta mujer. Y bueno, no deja lugar a dudas entonces de que el Señor Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad para salvar. Es por eso que el credo lo llama nuestro Señor. Sí. Y eso es interesante y es importante. Sí. No hay ningún tipo de mancha, no hay ningún tipo de rastro en Jesús de pecado alguno, un rastro humano siquiera que pudiese poner en duda su ministerio, su deidad,
o su humanidad. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, en Isaías, hay anuncios de este Salvador y anuncios también de su muerte. Sí, tenemos Isaías 9, ¿eh? Sí. Tenemos Isaías 53, que es quizá el pasaje más famoso respecto del sufrimiento del siervo del Señor. Y esto que nació de la Virgen María uno lo encuentra justamente en Isaías 7:14, exacto. Mateo 1:22-23, Gálatas 4:4. Quizá en este punto sería bueno revisar lo que hemos visto hasta ahora, que básicamente recitando sus primeras líneas del credo apostólico, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Y todo esto tiene una implicación teológica y tiene un respaldo bíblico que los cristianos de otrora supieron leer, entender e interpretar muy bien, y lo hicieron parte incluso de sus ritos de iniciación. ¿No es cierto? Sí. Y bueno, era una declaración de identidad. O sea, yo me identifico con esto, yo pertenezco aquí. Claro. Era básicamente lo que ellos querían decir. Entonces tenemos que entender entonces cuál es el origen de esto, por qué era necesario. Y tenemos que la iglesia estaba ya luchando en sus primeros años ya con problemas de tipo teológico, es decir, ¿cierto? Yo tenía un profesor cuando estaba estudiando en Chile, el profesor ya fallece, y él era profesor de historia, no hacía historia de la iglesia en Chile y no hacía historia de la iglesia universal. Y él decía: si usted al inicio del culto, del servicio de oración, recita el Padre Nuestro y el credo apostólico, inmediatamente los unitarios quedan fuera. Sí. Ningún testigo de Jehová, ningún solo Jesús podría recitar el Padre Nuestro o el credo apostólico y no entender las implicaciones trinitarias que aquí existen. Sí. Entonces, de ahí la importancia del credo apostólico. Hoy, estimado Robinson, vamos a llegar hasta acá porque es bastante extenso. Sí. Esperamos que esto haya sido de bendición. Sí. Un pequeño alcance para que la gente que nos está viendo en su casa pueda entonces tener alguna idea chiquitita, la misma idea del credo en su mente, ¿cierto? Acuérdense, el credo apostólico es considerado el símbolo más antiguo, ¿cierto? Aunque sea inexacta, ¿cierto? La fecha en que se creó y todo eso, y que era considerado, ¿cierto? Y en la época se le llamaba símbolo de la fe. Eso es lo que te tiene que... El credo nació, ¿cierto? Para ser el símbolo de la fe, ¿cierto? De los cristianos, de su pertenencia, de identidad, y también como un arma de defensa contra las herejías que ya se estaban metiendo dentro de la iglesia. Así es. Queridos amigos, estaremos viéndonos en otra próxima oportunidad para la parte 3 del credo. Pensábamos, como dijimos al comienzo, en hacerlo 2 partes, pero hemos estimado que es mejor hacerlo un poquito más extenso. Le invitamos a compartir este material en las redes sociales. Le invitamos a compartirlo con sus amigos en la iglesia. Le invitamos a difundir lo que nosotros hacemos desde esta isla tan lejana que es Nueva Zelanda, para toda América Latina y para todos quienes nos siguen en redes sociales acá en el mismo país. Este es un programa que auspicia la comunidad reformada de Nueva Zelanda. Somos parte de las iglesias reformadas de Nueva Zelanda, New Zealand Reformed Churches, y no somos una iglesia, somos parte de una iglesia. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones.